vamos a redondear el tema de formulación y nomenclatura de compuestos binarios. Bueno, ustedes por lo pronto ya creo que saben que nomenclatura significa la manera de nombrar a un compuesto químico y que hay ciertas formas, características, o sea, sistemas para nombrar. En este caso nosotros vamos a usar los dos que son más usados, que uno se llama nomenclatura de stock y otro nomenclatura sistemática o estequiométrica. El sistema de stock, que se basa en las recomendaciones de la IUPAC, se utiliza en los compuestos iónicos y se nombra a los compuestos escribiendo al final del nombre, con números romanos, el estado de oxidación que tiene el elemento. Si solamente tiene un solo estado de oxidación, entonces no se escribe. En el sistema estequiométrico se usa para nombrar compuestos moleculares y se basa en nombrar las sustancias usando prefijos numéricos griegos que indican la atomicidad de cada uno de los elementos presentes en la molécula. La atomicidad, el prefijo numérico griego es mono, di, tri, tetra, etc. Bueno, y vamos a ver entonces qué son los compuestos binarios. Están constituidos por dos elementos que están unidos entre sí mediante algún tipo de enlace. Así como dijimos que el sistema de Stock se utiliza para compuestos iónicos y el estequiométrico para compuestos moleculares, tenemos que diferenciar si el compuesto es de un tipo u otro. Entonces, como ejemplo, tenemos la molécula de agua, que es un compuesto molecular, está unido por enlaces covalentes, y también tenemos el cloruro de sodio, por ejemplo, que es un ejemplo de red cristalina, donde se trata de un compuesto totalmente iónico. Bueno, pero a partir de esto, ¿cómo obtenemos la fórmula del compuesto? Bueno, para hacer la fórmula tenemos que representar los elementos que conforman al compuesto con su símbolo y el número de átomos de cada uno mediante un subíndice. Para formular un compuesto binario tenemos que tener en cuenta fundamentalmente dos aspectos. El primer aspecto es qué elemento va en el primer lugar de la fórmula. El primer lugar de la fórmula sería el lado izquierdo en este caso. Entonces, los elementos se ordenan en una fórmula empezando por el más metálico, o sea, el menos electronegativo, y terminando por el menos metálico, o sea, más electronegativo. ¿Y qué subíndice le corresponde a cada elemento? Bueno, para asignar el subíndice tenemos que tener en cuenta que la suma de los números de oxidación en una sustancia neutra siempre tiene que ser cero, siempre tiene que ser nula. Si es un ion, sería su carga. Entonces, vamos a ver cuántos compuestos binarios o cómo podemos caracterizar a los compuestos binarios. Por un lado, ustedes cuando vieron la tabla periódica, estuvieron viendo los metales, que los elementos se diferencian entre metales y no metales. Entonces, cuando un metal y un no metal están reaccionando, conforman una sal binaria. Pero también el metal puede reaccionar con hidrógeno, dando lugar a un hidruro metálico, o con oxígeno, dando lugar a un óxido básico. A su vez, el no metal también puede reaccionar con oxígeno, dando lugar a un óxido ácido, o con hidrógeno, dando lugar a un hidruro no metálico o un hidrácido. Bueno, pero, a ver, las sales binarias, ¿cómo las nombramos? Bueno, sabemos que son combinaciones de un metal y un no metal. En este tipo de compuestos hay un catión y un anión, o sea que se tratan de compuestos iónicos. Si estos compuestos binarios se cita primero el elemento situado a la derecha, que es un no metal, porque estábamos hablando de un metal y un no metal. A ese no metal se le agrega el sufijo uro y a continuación se nombra el elemento metálico, o sea que está situado a la izquierda, con la preposición de en el medio. Vamos a ver, entonces, en este caso, el no metal, que es el que está a la derecha, es el bromo. Se le agrega la terminación uro, o sea que sería bromuro. Luego se dice de, bromuro de, y por último se nombra el metal, calcio, es decir, bromuro de calcio.
Y eso con todos. Este sería sulfuro de plata. Este sería cloruro de sodio. Y este sulfuro de aluminio. Bien, pero esto es así, tan sencillo, si el metal tiene una sola valencia. Pero, ¿qué pasa cuando los metales poseen más de una valencia? Bueno, para eso se utiliza en cifras romanas la notación de Stock. Entonces, en este caso sería cloruro de hierro 2, en este caso sería ioduro de cobre 2, en este caso sería fluoruro de níquel 3. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de compuestos que son los óxidos. Habíamos dicho que existen óxidos básicos y óxidos ácidos. Bueno, entonces, los óxidos son combinaciones, entonces, de un metal o de un no metal con el oxígeno, en las que el oxígeno siempre utiliza la valencia, o sea, el grado de oxidación menos 2. Tenemos óxidos básicos que surgen de la combinación de un metal con el oxígeno. Entonces tenemos metal con oxígeno, da lugar a un óxido básico. Esto sería la ecuación de obtención del óxido básico. Tenemos como ejemplo el óxido de sodio, el óxido de hierro 2, porque el hierro forma dos óxidos, o el óxido de hierro 3, según con la valencia con que actúa, o el óxido de estaño 4. También tenemos los óxidos ácidos, que entre paréntesis le puse la palabra anhídridos, porque antes se utilizaba el nombre anhídridos para nombrarlo. Es un nombre que está en desuso, pero en algunos libros o a veces en las palabras cotidianas lo van a escuchar. Entonces, para que sepan que es un óxido ácido. Se combina un no metal con el oxígeno, dando lugar al óxido ácido o anhídrido. Para nombrarlo se puede usar la nomenclatura de Stock o la estequiométrica, porque son compuestos moleculares. Entonces, este sería el dióxido de carbono, que también ustedes lo pueden llegar a conocer como anhídrido carbónico. Pentaóxido de disfósforo, porque se utiliza, como decíamos, las raíces griegas, para los nombres griegos, trióxido de diarsénico, monóxido de dinitrógeno. Bueno, y luego tenemos los hidruros. Los hidruros son combinaciones binarias de cualquier elemento, pueden ser metales o no metales, con el hidrógeno. Y ahora, el hidrógeno va a utilizar la valencia +1 o -1. El caso de los hidruros metálicos va a utilizar la valencia -1 y va a ser la combinación del hidrógeno con un metal. Se nombran con la palabra hidruro seguido de la preposición de y el nombre del metal, con la notación de Stock si en el caso de que los metales tengan más de una valencia. Entonces tenemos metal más hidrógeno da lugar a un hidruro metálico. Y tenemos algunos ejemplos. El hidruro de calcio, el hidruro de potasio, esta sería su ecuación de obtención también. El hidruro de cobre 2, para diferenciarlo, hidruro de níquel 3. Y también tenemos los hidruros no metálicos, que también en algunos casos, y vamos a ver cuándo, se clasifican como hidrácidos. Se formulan escribiendo el hidrógeno y luego el no metal. Se intercambian las valencias, el hidrógeno actúa con su valencia positiva +1 y se combina con elementos no metales del grupo 17, flúor, cloro, bromo y yodo, que actúan con valencia -1, y con los elementos no metales del grupo 16, azufre, selenio y telurio con valencia -2. Entonces, tenemos que los hidruros se llaman así hidruros no metálicos cuando se encuentran en estado gaseoso o están puros, y se nombran como hidrácidos cuando se encuentran en solución acuosa. Tenemos como ejemplo el cloruro de hidrógeno, si está en puro, y se lo llama ácido clorhídrico en solución acuosa. Fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico, yoduro de hidrógeno o ácido yodhídrico, sulfuro de hidrógeno o ácido sulfhídrico, seleniuro de hidrógeno o ácido selenhídrico. Ahora tenemos algunas moléculas que son, algunos compuestos que son especiales, que tienen nombres especiales, como el caso del agua o el caso del amoníaco
o el del metano, que tienen nombres propios. Bueno, esto es todo, un resumen de nomenclatura. Esperemos que esto lo tienen que entregar luego de las vacaciones. Espero que pasen unas muy buenas vacaciones, que se cuiden y nos vemos en agosto. Chicos, un beso enorme. Chau, chau.